Bueno, es el momento de hacer un análisis sobre lo que pasa también con el cuerpo humano cuando las temperaturas bajan y decimos queremos calorías, queremos calorcito en el organismo. Por eso tenemos una nutricionista que es muy interesante en lo que nos va a plantear, que es la señorita Florencia Guma. Para entender, Florencia, qué está pasando, te saludamos con Amanda, soy Mati Vázquez. ¿Qué pasa con el cuerpo cuando bajan las temperaturas? ¿Hay que comer de más? ¿Hay que mantenerse con la dieta balanceada? Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Florencia? Un gusto. Bien, Flor. Bien, a ver, no es que haya que comer de más, es importante que tengamos como tres variables en cuenta, a tener en cuenta. Uno es el que comemos, obviamente que los vegetales crudos por ahí no nos dan tanto calor, entonces el que como, la temperatura de lo que como y cómo lo condimento, porque eso también nos va a dar esa sensación de calorcito. Entonces, en el que como, ir más a aquello que es más de olla, ¿no? O sea, las verduras, por ejemplo, cocidas, empezar a agregar legumbres, más granos, más el guiso por ahí más popular que comúnmente conocemos. Eso es lo que nos va a dar la sensación de calor y obviamente ponemos más alimentos, más grupos de alimentos en una sola preparación. Así que eso también es importante considerarlo, que esté lo caliente, alguna infusión caliente, como para darnos esa sensación de estar como adentro de casa. Y después lo que condimentemos, usar de todo lo que nos dé ese sabor rico, que puede ser pimienta, jengibre, cúrcuma. Bueno, hay un montón de tanto condimentos como hierbas aromáticas que hacen que nos den esa sensación, los picantes, por ejemplo, que nos dan esa sensación de me aumentó esa temperatura corporal. Y Florencia, ¿qué recomendación podrías dar también para tener mayor registro de cuando estamos satisfechos, ¿no? Que también a veces pasa, uno empieza a comer ese tipo de alimentos que por ahí son los percibe como más calóricos y quizás no registra, ¿no? Si tiene hambre, si no tiene hambre, si está comiendo de más me refiero a lo que el cuerpo necesita. Es un momento donde a veces también por ahí parece más difícil hacer actividad física y es importante, ¿no? Tratar de tener ese registro. ¿Hay algún consejo que podrías dar? Sí, como es importantísimo tener como la escucha de nuestra alimentación intuitiva, es decir, hasta dónde nuestro cuerpo nos dice estamos saciados. Cuando en general nos desprendemos el botón y nos tenemos que sentar en el sillón porque no damos más, ya ahí nos pasamos de la satisfacción, ya tendríamos un cuerpo más incómodo porque comimos de más y no nos sentimos bien. Entonces, empezar, eso se practica, no es tan sencillo, justamente porque la oferta de alimentos que en general tenemos, de este mundo de los ultraprocesados, es mucho más difícil de escuchar la saciedad cuando hay un alimento o un producto hiperpalatable, ¿no? Cuando tiene exceso en azúcar, en grasa o en sal, es más difícil porque va hasta nuestro nivel cerebral, ¿no? Esas señales llegan ahí y no tanto a nuestro sistema digestivo porque, por el contrario, le falta fibra, proteínas, una combinación de macronutrientes que ayudan a encontrar la saciedad. Entonces, practicar, por un lado, el qué comemos, con esto que siempre el qué comer es muy importante, tratar de que sean alimentos más naturales y cuando los estamos comiendo, sentir el cuerpo cómodo y parar de comer antes de... No esto de quedarnos con hambre, ¿no? Eso no, sino de sentir el cuerpo cómodo mientras estoy comiendo y cuando terminé, para que además no venga la culpa posterior de que comí de más, de que ya todo lo que uno empieza a agregar a que comí un guiso de lentejas, eso me va a engordar. No, nada de eso, no hay que estigmatizar a los alimentos, no hay que darles valor, ¿no? Valor moral a los alimentos, pero sí que cuando comemos, sentir el cuerpo cómodo es una forma de escuchar a nuestro cuerpo. Intentar comer más despacio también ayuda un montón, porque permite que ese registro sea más sencillo. ¿Y qué pasa también, Florencia, con esto que pareciera estar como de moda, que todos tienen hinchazón en el abdomen, ¿no? Que tiene que ver mucho con la salud desde el lado digestivo, también con la salud intestinal, pero ¿qué pasa con los alimentos cuando uno tiene quizás esa hinchazón y a veces es más difícil todavía percibir si uno ya está satisfecho, si no, si tiene hambre? ¿Se te distorsiona un poco esa sensación y ese registro del cuerpo? Sí, sí, parte de poder escuchar y traducir a lo que le pasa al cuerpo es ver estos signos y síntomas que tenemos.
Comer de más no nos va a ayudar cuando tenemos inflamación o distensión abdominal, y obviamente descartar, hay que hacer el diagnóstico, ¿no? Si es Sí, que hay obvio. alguna patología o no, como puede ser el SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano, o algún colon irritable, evaluar y hacer algún estudio más exhaustivo con un profesional, un médico, gastroenterólogo en lo posible, y obviamente que muchas veces no hay diagnóstico, pero la sintomatología está igual, entonces consultar con un licenciado en nutrición, porque se puede hacer un abordaje para disminuir esa inflamación y esa distensión. Flor, es muy interesante esto que dijiste cuando el cinturón aprieta o sentimos que nos sentamos después de comer y decimos qué pesado que estamos, es una alerta. También vale la pena recalcar que cuando uno dice voy a hacer estrategia con mi forma de comer. Si yo comí mucho al mediodía y sentí que quizás me fui un poco de exceso, no sé, la merienda la postergo y atraso un poquito. ¿Existe esa forma también de uno ser inteligente y decir, bueno, comí más a la noche, al otro día, la mañana no desayuno y directamente voy al almuerzo? Porque a veces también el cuerpo uno lo puede como manejar como si fuera una estrategia, ¿no? Sí, a ver, es importante que cada uno individualice sus sensaciones, ¿no? Eso. Y que aplicar esto de intuitiva, de comer intuitivamente, es decir, empiezo a comer cuando tengo hambre y paro de comer cuando estoy satisfecho. Todo eso se trabaja, ¿no? Es importante. Pero eso sería como empezar a imponer reglas, ¿no? Entonces, antes de comer ya estoy pensando en que, bueno, voy a comer más allá, menos acá, y es como complejiza un poco más. Es importante rodearnos de alimentos seguros, es decir, que nos aporten nutrición, que digamos, nos den satisfacción también, tener una base y un patrón alimentario que tenga frutas, verduras, legumbres, granos, carnes, lácteos en el caso de las personas que lo consumen, para los de los síntomas gastrointestinales no nos convienen. Y cuando comemos eso, empezar a comer no por horarios, ¿no? Esto, tengo que desayunar, no, a ver, ¿tengo hambre? Bueno, en ese caso, eso es buenísimo. cuando aparezca el hambre, comer alimentos como empezar con las frutas, con algún pan integral, bueno, dependiendo de las individualidades, ¿no? Pero siempre la llave va a estar ahí, en empezar a comer cuando tenemos hambre y parar de comer cuando estemos satisfechos. Esos hábitos... Más allá de lo... Sí. No, esos hábitos que estás marcando, a veces muchos profesionales de la nutrición los ponen en práctica y hay otros que tienen su librito y te dicen, no, sí o sí hay que hacer 5 o 6 comidas, si vos haces gimnasia, actividad física, necesitas eso para construir músculo. Entonces entra como en un dilema el ser humano o la persona que dice, ¿qué hago? ¿Como de más para tener esas 6 comidas, aunque yo aunque coma sanamente, y construir lo que necesito para mi organismo, o como cuando tengo hambre? Porque muchas veces uno se obliga a comer o a tomar un suplemento proteico o algo y termina jugando un exceso que te afecta después. Sí, a ver, una cosa es lo popular, las personas que hacen actividad física porque les gusta y que no tienen una exigencia, ningún rendimiento deportivo por delante. Está bien que lo expliquemos. Entonces, pero en el caso de que sí sea un deportista, sí requiere de una intervención nutricional con sus pautas, ¿no? Porque hay determinados objetivos que quieren lograr para aumentar el rendimiento deportivo. Ahí sí hay veces que se hacen distintas estrategias, obviamente, para adaptar la alimentación y que ese objetivo se cumpla. Ahora bien, quizá en el común de la población, cuando uno habla abiertamente en un medio de comunicación, es importante que, digamos, se atiendan las individualidades. Y con esto, ¿qué quiere decir? Que no hay que hacer 6 comidas para todo el mundo, porque muchas de esas estrategias fueron orientadas a la gran obsesión por el descenso de peso, ¿no? Entonces ahí es, para bajar de peso tenés que comer 6 veces al día para no sentir el hambre, y en realidad no está mal sentir hambre, pero acá miro que voy como abriendo otras cuestiones. Pero sí es importante que si tengo hambre, comer, y obviamente que lo que tenga disponible sea de calidad, que nutra mi organismo y que también me dé satisfacción, y acá paréntesis, que no sea satisfacción únicamente en los ultraprocesados, en un chocolate, o sea, que sea de comida de verdad, que también nos den satisfacción, hacerlos con amor, digamos, y con voluntad, en el sentido de que sea un plato que me satisfaga física, mental y socialmente. Sí, y Florencia, tenemos que ir cerrando, pero la verdad que nos quedamos con este concepto de volver a las bases, ¿no? Estamos en un momento de tanta información que también ves consejos de si dejas de comer o si haces ayuno, y se dan como consejos con mucha liviandad que también generan que Argentina lamentablemente esté entre los países con mayor cantidad de personas con TCA, ¿no? Y me parece que es algo para seguir profundizando. Nos encantaría poder charlar más con vos en otra oportunidad, así que gracias, porque me parece que es súper sano hablar de estos temas, ¿no? Quizás olvidarse un poco de tanta recomendación y de complejizar tanto el momento de la comida y empezar a conectar más con la necesidad escuchar o el el deseo cuerpo, de uno. escuchar el cuerpo. Muy bueno, Sí. Amanda, la verdad que fuiste, Florencia, fuiste muy clara, así que gracias por acompañarnos.
Un placer. Bueno, muchas gracias. Que tengan una linda mañana y nos vemos la próxima. Igualmente.